más lejano. Aterrizamos los temas a nuestra vida cotidiana. Todo terminará repercutiendo en nuestras vidas, así que mejor sentémonos, platiquemos sobre lo que viene y construyamos ese espacio en el que todos soñamos vivir. Bienvenido a Ideas Claras con Amin Anchondo. Ideas Claras. Muy buen día, tengan todos ustedes, muchas gracias por seguir sintonizando el 102.5 de FM. Yo soy Amin Anchondo y como cada lunes y jueves tenemos una reunión usted y yo a las 9 de la mañana y me da mucho gusto que me acompañen, que me den la oportunidad de escucharme. Lo agradezco infinitamente, lo hago con el mayor amor del mundo. No hay nadie pagando, subsidiando, contratando estas horas y no queremos a ningún político, a ningún gobierno pagando por este programa, porque eso a mí me da la libertad que pocos tienen de poder decir, opinar, comentar, invitar a quien yo quiera, y eso en el mundo ahorita y en México se tiene que agradecer, porque la libertad de expresión pues no es que sea, digamos que no haya libertad de expresión, pero hay autocensura en muchas cosas y eso es perjudicial. O además se compran narrativas, se compran opiniones, se compran ahora sí que comentarios a favor o en contra de alguien, o simplemente que no se hable de algún tema, y eso es algo que perjudica mucho al país. Por lo tanto, es algo que en este programa al menos no va a suceder. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando a través de televisión, a través de radio, a través de redes sociales, que en unos momentos vamos a estar transmitiendo a través de Instagram. También tenemos ahí el live y lo agradezco, no sé si lo hayan puesto aquí. Muchas gracias a todo el equipo de cabina, todo el equipo administrativo de esta estación. La transmisión se fue, te digo. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Estamos completamente en vivo. Son las 9:04 de la mañana. Se extrañan ya los días nubladitos, ¿no? Este fin de semana estuvo increíble el clima aquí en Chihuahua. Ojalá este año traiga muchos de esos días con lluvia, porque nos urge la lluvia, nos urge que nuestros cultivos, que nuestras presas, que nuestra ganadería se recupere. Todos estos puntos han estado críticos por la sequía y bueno, ojalá este año nos caiga bastante lluvia. Sobre todo los ganaderos que la están pasando muy mal con todo el cierre de la frontera. Es un tema que nos perjudica mucho a todo el país. Creemos que perjudica a la ganadería únicamente, a los ganaderos, y no es así. El flujo económico que sacan los ganaderos es muy grande. Nuestra entidad tiene grandes números, ingresos por parte de los ganaderos que, bueno, ahorita están siendo totalmente afectados. El cierre de las fronteras hace que haya un flujo económico nulo y, bueno, Dios quiera que no sea así, ¿no? Pero dicen que hasta finales de año muy posiblemente se reaperture. Ese es un golpanazo para la economía del Estado que al final termina afectándonos a todos, ¿no? Nos repercute de alguna u otra forma que el dinero ya no circule en nuestra entidad, en nuestra ciudad. Pues eso claro que nos afecta a todas y a todos de alguna u otra forma. Por lo tanto, esperemos que esos días lluviosos se sigan repitiendo. Oigan, antes de iniciar con los temas torales del programa, que básicamente es un análisis de la elección judicial, un poco también hablar de cómo está pasando la misma historia en Estados Unidos y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? De ciertas semejanzas en declaraciones de cómo empezó todo esto. Nosotros llegamos a esta elección del día de ayer después de una serie de declaraciones, conflictos que se hablaron desde hace muchos años y que derivó en esto y que ayer sucedió un experimento importante a nivel mundial a través de nosotros, y bueno, Estados Unidos parece que se perfila por ese mismo camino y eso vamos a hablar un poquito. Pero antes, no sé si ya estamos listos. No me aparece. Y ¿ya? Bueno, no me aparece transmitir. Le estoy diciendo para poder transmitir en vivo a los que están, a los que nos ven a través de Instagram. Estamos aquí batallando con la transmisión. Pero les comentaba, el día de ayer fui a la feria de Santa Rita. Ayer terminó ya oficialmente la feria de Santa Rita. Esta feria que es nuestra feria de identidad. A ver, la mayoría de los pueblos de las regiones, desde hace muchos años, sobre todo es una cultura que vino junto con los españoles, es normal
que cada entidad, que cada ciudadanía, que cada región tenga su festival, su feria, su tradición. Por lo general en las costas son los carnavales, pero en las ciudades, en los pueblos, pues tenemos nuestras propias ferias y por lo general es para venerar a santos. Nosotros tenemos nuestra feria de Santa Rita. El sexenio de César Duarte, la feria de Santa Rita, bueno, primero la feria se daba en el centro de la ciudad, frente al templo incluso de Santa Rita, y ahora, luego se hizo el recinto ferial que quedaba por la Pacheco, y ahora se fue hacia este nuevo recinto ferial que está a allá de la salida ya a Delicias, donde estaba antes esta fundidora, se me olvidó, en Ábalos, pues, pero no recuerdo exactamente qué era, y se movió para allá. El problema es que ha venido en una total decadencia. O sea, la verdad es que la Feria de Santa Rita ha perdido identidad, ha perdido tamaño, ha perdido muchísima flujo de personas. Y este año la verdad es que estuvo malísima la feria, fui en varias ocasiones y muy poca gente, no había ya, no se muestran productos regionales, o sea, están los típicos stands de gobierno, el estado y el municipio, y luego puros stands de comida, ¿no? Y comida no diferente, sino todos repetitivamente la misma comida, ¿no? Y los juegos son los de siempre, el circo bueno. Pero también lo que estuvo muy malo fue el cartel de los artistas que venían al Teatro del Pueblo, sobre todo. El del Palenque se cuece aparte porque esa es una empresa. Ahí cuesta muchísimo dinero entrar, carísimo todo lo que venden adentro. Pero lo que estuvo muy mal fue el Teatro del Pueblo. Y con todo respeto para Perico Padilla, que no tengo nada malo que decir, pero ¿cómo es posible que antier sábado, el último sábado de la feria, el día en que más gente puede ir, que tienen que descansan ese día, que tienen la posibilidad de asistir, en el Teatro del Pueblo, cuando debió haber estado como el artista principal ese día, pues llevan a Perico Padilla, ¿no? Un DJ, una persona famosa de hace 25 años, yo creo, que no juntó, yo creo que ni a 20, 30 personas ahí de audiencia. Y esto, pues es algo triste, no nada más afecta a los locatarios que fueron y rentaron con mucho esfuerzo su local para poder vender y sacar dinero, porque obviamente la gente, el atractivo principal, pues es el artista que se presenta en el Teatro del Pueblo, y eso hace que mucha gente de la ciudad vayamos a ver a esta persona y además aprovechemos para gastar ahí comprándonos un pan de nata, un algodón de azúcar, unos tacos, lo que sea. Y esto pues no está sucediendo, ¿no? Apenas el día de ayer se presentó Miguel Bosé, muy buena presentación. Sin embargo, en general, si ves esta parte del análisis de todo lo que fue el Teatro del Pueblo, pues la verdad es que no pintó, muy mala selección, y se ve que no hay un interés legítimo de levantar esta feria ni crear una identidad alrededor de ella. Y la hemos ido perdiendo incluso como identidad de nuestra ciudad, ¿no? Las fiestas de nuestra ciudad. Incluso, por ejemplo, en España, en los días en este caso Santa Rita, que es la patrona de Chihuahua, pues no se trabaja, ¿no? Se les da el día libre a las personas para que justamente vayan a este tipo de celebraciones, y aquí no. Ahora, si nos estamos comparando en lo económico, en muchas cosas nos comparamos en tema de competitividad con otras ciudades, el tema del turismo también se da mucho por este tipo de eventos. Y bueno, aquí no hay ningún atractivo turístico para que venga gente de Cuauhtémoc, de Parral, de Ciudad Juárez, de la Sierra, de Ojinaga a Chihuahua para visitar la feria, y eso es algo que tenemos que incentivar. Ahora, si nos comparamos con Guanajuato, con Irapuato, con Aguascalientes, con otros tipos de ferias, con Texcoco, incluso en la Ciudad de México, con otras ferias, pues nuestra feria está bastante pobre en cuestión de qué artistas estamos trayendo, ¿no? Allá estamos hablando de artistas internacionales, artistas que atraen a los jóvenes en este momento, artistas como The Killers, Sam Smith, todo ese tipo que están llevando al centro de la ciudad, y aquí no es posible que no podamos y sigamos con Perico Padilla, y luego tenían ahí a tres TikTokers que yo no sabía que nunca habían hecho un show, creo era su primer show el que iban a hacer, luego se canceló por lluvia, todo mal, neta, todo mal. Sí, con todo respeto a Aida Cuevas, pero todo el tiempo traen a Aida Cuevas para todos los eventos, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas son las que yo no estoy muy de acuerdo, y ojalá podamos rehacer esa marca, la marca de Santa Rita, podamos generarla como una identidad
nuestra y podamos también generarla como un motor económico que atraiga turismo, un motor económico que haga que gente de la región se acerque a Chihuahua, que pase aquí una noche, un fin de semana, y eso pues es uno de los objetivos que tendría que tener el gobierno del estado con este encargado, pues que es el encargado de esta feria de Santa Rita, que sinceramente, digo, en muchos lados van a leer que fue todo un éxito, pero yo no sé ustedes qué opinen, si fueron a la feria, cuál es su opinión tal cual, y si fueron con su familia, cuánto gastaron, porque está carísimo las cosas, ¿no? Y eso, ese tema, digo, es bastante complicado porque en lugar de querer sacar todo el dinero del bolsillo de la gente, pues tiene que haber esta parte de subsidio. O si ya vas a gastar 100 pesos por una cerveza, por un refresco, por unos tacos, pues al menos que estés viendo a un buen artista. Esa es mi crítica hasta hoy. Yo no sé usted qué opine, platíquelo, coméntelo ahí en sus redes sociales con sus vecinos, a ver cuál es su opinión acerca de la Feria de Santa Rita, pero desde la perspectiva de lo que podría ser la Feria de Santa Rita, ¿no? O sea, de esta feria de identidad del pueblo de Chihuahua, en qué se ha convertido, hacia dónde ha ido, ha crecido, ha mejorado con los años, ha sido peor con los años, este tipo de cosas que tenemos que ver. Porque luego estamos muy acostumbrados los seres humanos, sobre todo los mexicanos, a ver las cosas en el momento y decir, bueno, estuvo buena la feria, sí, pero ha venido hacia abajo, ha venido hacia arriba, hemos ido creciendo, viene más gente de fuera a visitarla o no. Ese tipo de análisis es, ¿no? Y si usted está satisfecho con este servicio, porque es parte del servicio, ¿no? Es parte del entretenimiento. Había gente que se quejaba de que, ¿se acuerdan cuando traen en la Ciudad de México artistas grandes e importantes al Zócalo? Pues eso debe suceder. También el gobierno, también la gente, entre nosotros tenemos que organizarnos para generar entretenimiento y sacar a las personas de la monotonía del día a día del trabajo. Y esta chamba es importantísima, o sea, hay que darle la relevancia que esto merece. Vamos al primer corte comercial y luego ya entramos ahora sí con los temas torales después de esta breve crítica a la organización de la Feria de Santa Rita 2025. Vamos a un corte y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato, donde las ideas... Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos GRD Multimedia. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Antena 102.5. Minan Chondo.
ya estamos de vuelta. Estamos teniendo problemas para transmitir en el Instagram, pero estamos a través de Facebook, estamos a través de... En una hora también lo van a tener en YouTube, a través de televisión, a través del FM, de la radio. Ahí ustedes pueden mandar sus mensajes al 614-432-3003. Ahí podemos, vía WhatsApp, y podemos ahí entablar cualquier comunicación. Si tienen algún comentario sobre lo que estoy diciendo, adelante. Oigan, no sé por dónde empezar, pero el día de ayer se vivió fue un hecho inédito. Yo participé, aquí tengo mi dedito pintado de que fui a votar. Una elección bien extraña, bien rara, pero pues así son siempre las primeras veces de las cosas, ¿no? Y esto no nada más es la primera vez para los mexicanos, y esto es bien importante que lo tengamos en el radar, porque desde esa perspectiva tenemos que analizar también lo que está sucediendo. Ayer México se convirtió en el primer país del mundo en someter a votación, a la democracia, a que el pueblo decida quiénes son sus representantes o los encargados de impartir justicia. Esto es la primera vez que sucede en el mundo. Ojo, todos los países están expectantes, a la expectativa de ver cómo se desenvuelve este hecho, porque en varios países del mundo están pensando que esto suceda. Y ahorita quiero hablar de eso porque esto inició porque todos sabíamos, y es totalmente cierto, y nadie lo puede negar, y si usted tiene algún comentario escríbame, pero es cierto que el Poder Judicial tenía un problema de putrefacción severa en varios rubros. El primero, el tema del nepotismo, que obviamente al ser nepotismo implica que no haya profesionales al frente, sino que haya familiares, amigos, etcétera, al frente de estas instituciones. Ojo, todas estas cosas que estoy diciendo no es que todos sean malos, sino que un número importante, un porcentaje importante, sin llegar a ser mayoría, como siempre sucede. O sea, cuando hablan de que los políticos son corruptos, pues se refieren a un grupo minúsculo de políticos corruptos que hacen que se ensucie toda la política mexicana, pero que son casos muy rimbombantes y que sí en realidad generan un problema social importante. Bueno, lo mismo pasaba en el Poder Judicial. Lo que pasa es que el Poder Judicial era poco observado, no se hablaba de él, no había transparencia como tal, y había muchas ineficiencias que tenían que ser resueltas. Había varias vías para resolverlo. O sea, yo no estoy diciendo, estoy diciendo que la causa de todo esto es la correcta, y creo que todos estamos en la misma sintonía, todos los mexicanos. A partir de ahí es donde se diferencia el cómo y el cuál debería ser la vía correcta para que se solucionen estos problemas, ¿no? Y ahí es donde estaban las diferencias entre las diferentes propuestas, entre la gente, y en realidad de ahí salía como la discusión sobre cómo debería de ser la mejor forma para solucionar esta bronca. ¿Qué vio el gobierno? Pues dijo, la mejor vía que yo veo es someter a votación los jueces. Yo no lo veo esto tan mal porque no cambia tanto de cómo eran las cosas. Antes, por ejemplo, para elegir a un magistrado, el Poder Ejecutivo, ya sea el gobernador, gobernadora, enviaba una terna de 3 al Congreso y el Congreso elegía dentro de esa terna, ¿no? Ahora, el Poder Ejecutivo manda una terna, el Poder Legislativo manda otra terna, el Poder Judicial manda otra terna. De esa terna se seleccionan los candidatos y ahora votamos nosotros. O sea, a grandes rasgos no cambia tanto la forma en la que seleccionan, pero ahora es mucho más costosa, eso sí. O sea, ahora nos cuesta mucho porque hay que hacer una elección especial para todo eso, movilizar gente en el sentido de crear todas las estructuras de todas las casillas, capacitar a estas personas, toda la publicidad que sale a través de los medios de comunicación, todo el movimiento que se hace para informar a la gente que hay que salir a votar tal día. O sea, todo lo que cuesta generar una elección, que es muchísimo dinero, ¿no? Y que ahorita, pues si algo se identificó en esa elección es que no hay el suficiente dinero para poder hacerla. Incluso hubo un recorte. Ahora, ¿cuál es el problema también que yo veo a esto que sucedió ayer? Es que son muchos los puestos que se eligen en un solo día, por lo tanto la curva de aprendizaje puede ser enorme y puede ser paralizante. Porque cuando cambias a una persona dentro de una organización, pues hijo, es como qué flojera en lo que la capacitan, en lo que se echa a andar, pues la información que sale de ese puesto, la información que sale de esa área,
pues se va a hacer mucho más lenta, ¿no? Y a todos en la organización les da flojera, porque saben que esta curva de aprendizaje pues va a tomar tiempo. Ahora, imagínense, cuando cambias a una persona, pues solamente toma tiempo y se desaceleran las cosas, pero si cambias a toda una estructura al mismo tiempo, pues puedes llegar a ser paralizante para esa institución. Y eso es lo que puede pasar. De un jalón nos aventamos más de 881 cargos a nivel federal, que es lo que se va a cambiar, ¿no? Los 9 ministros de la Suprema Corte, 2 magistraturas de la Sala Superior, 15 magistraturas de las salas regionales del Tribunal Especial del Poder Judicial de la Federación, 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito, 386 jueces de distrito, y eso es solamente del nivel federal. O sea, ayer que llegué yo a votar, me dieron, ¿cuántas boletas? 6 más 8, no me acuerdo cuántas boletas eran. Muchas boletas. Era un rollo porque además hasta los colores se parecían entre ellos, ¿no? No sabías cuál era el melón y cuál era el naranja, cuál era el rosa y cuál era el rojo, etcétera. Entonces, era muy complicado y además tardabas mucho. Y eso que yo llevaba mi acordeón, que ya sabía yo por quiénes iban a votar, pero además ahí en el momento pues le das como una revisadita a los nombres, etcétera, y para encontrar cada boleta era un tema. Entonces, si fue complicado para una persona que se preparó, que llevaba listo, imagínense para una persona que no se había preparado, ¿no? Luego se dio una dinámica ahí extraña. A mí me tocó votar como en una mesa, una mesa normalita, ¿no? Donde estaban como 6, 7 personas sentadas, pues porque necesitabas tu espacio y tu tiempo para poder hacer la chamba, ¿no? Y pues era como niños en trabajo en equipo, literal, de oye, ¿cuál es la del poder? ¿Dónde estaba esta persona? Oye, ¿tú sabes cuál es la boleta para los magistrados? O sea, eran como preguntándonos entre todos para lograr sacar adelante nuestras intenciones de votar por ciertas personas. Y además, pues eran muchos los cargos que estabas eligiendo, te quedaban cuadritos porque solo sabías, por ejemplo, por quién votar para, no sé, 2 jueces de lo familiar, y pues necesitabas llenar ahí 8 cuadritos. Entonces pasaba de que te preguntaban el de al lado de que, oye, ¿a quién traes para terminar de llenar los cuadritos, ¿no? Yo anulé muchos cuadritos. ¿Por qué? Porque pues había personas que sabía por quién quería votar para juez de lo civil, para juez penal, pero pues no por tantos, ¿no? Eran muchas las casillas que tenías que llenar, y al final lo que yo decidí, en lugar de llenar todo al ahí se va del Altín Marín, pues decidí mejor anular las casillitas que no sabía por quién votar. Entonces, ahora, yo creo que, se instalaron más de 84,000 casillas en el país, que eso representó menos del 50% de lo que se utilizó en una casilla a nivel nacional, cosa que se me hace correcta. A ver, si sabes que no va a ir a votar más gente que en la otra elección, si sabes que como es la primera vez, va a ser mucho más baja, pues está bien que recortes estas cosas, ¿no? Pero además, aquí el problema es que pues la gente a veces tenía que trasladarse más lejos para poder ejercer el voto, que eso es lo gacho de esto, o simplemente que llegabas a donde siempre votas y pues resulta que ahí no era tu casilla y poca gente se pone a investigar. Se imprimieron, cada votante, nada más de la elección federal recibió 6 boletas, más si hubo en el tema estatal, ¿no? Sí se aplicaron las reglas de paridad de género aquí, el 56% de las vacantes fueron ocupadas por mujeres, únicamente para candidaturas de mujeres. Y como es muy complicado votar con el conteo de votos en este nuevo sistema, en ese sistema que se utilizó para el Poder Judicial, pues ya no es como antes que el PREP te decía ese día cómo iban las cosas, ¿no? Hay un PREP porque lo primero que se contó fue el tema de los ministros y ministras de la Suprema Corte. Para ahí sí hay, empezó desde ayer la votación, que ahorita voy buscando los resultados actualizados, pero hasta dentro de 10 días vamos a poder saber, entre 10 y 13 días vamos a poder saber los resultados de esta elección, ¿no? Pero pues hay transmisiones en vivo donde puedes estar viendo los conteos para esto. O sea, sí fue algo muy diferente y siempre que hay algo nuevo, pues suceden este tipo de cosas, ¿no? Lo que a mí sí me sorprendió, sinceramente yo estimé que en esta elección iba a haber un 5% de participación. Se hablaba de que el gobierno o digamos los que más saben de esto hablaban de un 10% de participación,
pero creo que el resultado que salieron a decir por parte del INE, según la primer muestra, la tendencia, que son muy exactas, hubo una participación dentro del 12.5 y 13.3. A mí en lo personal se me hace un número alto para las expectativas que yo tenía y estoy seguro que fue un número mucho más alto de las expectativas reales que había, ¿no? Salieron ayer, la oposición salió a decir que no se había llegado ni al 10% de la votación. Al parecer sí se llegó entre el 12.5 y 13.3% de votación. Creo que si lo vemos en términos de que es la primera vez que sucede esta elección, creo que es un número bueno de participación. Claro que no es el número que esperábamos, no es un número que legitime la elección, eso es lo más importante, ¿no? Pero creo que sí superó las expectativas de mucha gente que le apostábamos a que iba a ser menos del 10% la gente que iba a ir. A ver, si es una elección presidencial, cuando se genera todo el movimiento, campañas de forma, gastos masivos en información, etcétera, apenas hemos llegado ciertas ocasiones al 70%, y esto es una construcción democrática de muchos años, pues empezar con un 13.3% no es algo tan negativo, pero pues obviamente no es un número que legitime realmente una elección de esta magnitud y sobre todo un cambio de esta magnitud que necesitaría llegar con mucho más respaldo. Ayer incluso hubo marchas, una marcha que le llamaron el Domingo Negro ahí en la Ciudad de México. No hay ningún precedente de estas características de que se haya existido una marcha de oposición el día de la elección, que luego también ahí hubo críticas porque yo no tolero sinceramente a este señor de Atypical, ¿cómo se llama Carlos Alarraqui? No tolero a ese señor, no, es que me da mucho coraje porque habla con muchas mentiras y con muchas, una polarización impresionante, ¿no? Pero bueno, se burlaron mucho ahí de su discurso. Y como en todo, pues obviamente hubo broncas normales electoreras, ¿no? De boletas que se llenaron previamente, repartidera de acordeones, incluso en Jalisco ahí hubo unos acordeones con la imagen del Papa pidiendo, o otros acordeones de vota por la gente de Claudia, cosas de ese tipo. Hubo 500 boletas robadas en San Martín Texmelucan, que luego regresaron llenas. Hubo 16 casillas que no se abrieron en el país por temas de inseguridad o porque no llegaron los funcionarios de casilla o por temas de clima. Hubo 4 hieleras con cabezas de cerdo en Chihuahua, eso es muy típico de aquí de Chihuahua, ¿no? Y eso lo hacen porque mucha gente se pregunta de que por qué hacen ese tipo de cosas, ¿no? Eso lo hacen porque si en una casilla, por ejemplo, sabes que esa sección, ese distrito es muy panista, pues hacen ese tipo de cosas para que la casilla cierre y la gente panista no pueda votar, ¿no? O viceversa, en esa sección hay mucho morenista, entonces vamos a encadenar las rejas de donde va a ser la casilla o mandar una amenaza para que la gente se asuste y ya no se acerque a votar por este grupo, ¿no? O sea, por eso pasan este tipo de cosas. En Chiapas se robaron 25 paquetes electorales. Y lo que más se movió ayer, pues de temas fue, uno, la votación de Claudia Sheinbaum, obviamente la presidenta que salió a votar allá afuera del Palacio de Gobierno, pero lo que más llamó la atención fue la reaparición de Andrés Manuel López Obrador, que mucha gente se preguntaba si iba a salir a votar, si iba a aparecer ante los medios para ejercer el voto de una elección, de una reforma que él generó, ¿no? Y sí, efectivamente salió Andrés Manuel de la cueva en la que está metido desde que cambió la presidencia, y eso pues fue importante para pues obviamente como él asumir la responsabilidad de esto, pero sobre todo porque le dio un espaldarazo a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Mencionó ahí que tenemos a la mejor presidenta del mundo según las palabras de Andrés Manuel el día de ayer. También anunció un segundo libro y y ya, o sea, creo que fueron los únicos 2 mensajes importantes que dio el expresidente. A Arturo Saldívar, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el exministro de la Suprema, fue abucheado cuando fue a votar. Gobernadores panistas, pues solo votó
Livia Denise de Guanajuato, votó Mauricio Curi de Querétaro y votó Maru Campos de Chihuahua. No votaron, por ejemplo, Aguascalientes, no votaron que es del PAN, no votaron los gobernadores de Movimiento Ciudadano, ni de Jalisco, ni de Nuevo León. Y pues estos son mensajes políticos, ¿no? Al respecto. Por ejemplo, el tema lo hablamos aquí el viernes en la mesa de Juan Enrique de Kabuki, que había una diferencia entre la narrativa del PAN a nivel nacional, diciendo no salgas a votar, no legitimes esta elección, y también una narrativa aquí en lo local del panismo de salgan a votar, ¿no? Necesitamos que haya más votación, pues porque hay intereses diferentes, ¿no? Y la propia narrativa creo que no supieron ponerse de acuerdo en cuál iba a ser el discurso que se iba a dar frente a la participación o no participación en esta elección. Vamos a un corte comercial y volvemos para seguir con este análisis de lo que sucedió el día de ayer en México, que fue algo inédito. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato, donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis... Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos GRD Multimedia. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión. El país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo. Yo no sé si es psicológico, pero yo no sé si ustedes batallan también para arrancar los lunes, pero yo estoy que no logro despertar todavía, entonces... Y eso que ya me estoy tomando aquí mi café, que estaba esperando que se me enfriara un poquito, pero se batalla todos los lunes. Oigan, como les decía, lo único que se empezó a contar el día de ayer fueron los votos para la Suprema Corte de Justicia. Hay orden, digamos, de prioridades a la hora de contar, porque son muchas boletas, repito, y se empezó a contar el tema de los ministros. Y pues va un 40 al corte de las 9 de la mañana, o sea, hace 36 minutos, va un 41.8% de las actas computadas, se detecta una participación ciudadana del 11.08% y a la cabeza de las ministras mujeres que van a la cabeza, pues yo creo que no es sorpresa para nadie, son las tres favoritas de Morena, del gobierno en turno, que es Lenia Batres, que lleva el 4.82%, o sea, 2.321.671 votos. Le sigue Yasmín Esquivel Moza, con 2.008.479 votos,
que representa el 4.17%, y le sigue Loreta Ortiz Alf con 1.944.567 votos, o sea, el 4.03% de la votación. Para los hombres, los tres que van a la delantera, el primero es Hugo Aguilar Ortiz, que es quien lleva más votos en general de todos los ministros, con 2.451.016 votos. Luego le sigue Giovanni Azael Figueroa Mejía con 1.309.430 votos, que es el 2.72%. Y por último, Isaac de Paz González con 1.304.259 votos, el 2.7%. Así va este corte de electoral del conteo de votos para ministros y ministras de la Suprema Corte. Oigan, había posiciones, ¿no? De por qué ir a votar, por qué no votar. La gente que estaba a favor de votar, pues obviamente están a favor de la democratización del Poder Judicial, de que la elección popular de jueces fortalece la soberanía, que legitima el poder judicial, que reduciría la corrupción. Creo que el 60% de los mexicanos cree que esta reforma realmente va a reducir la corrupción y la impunidad del Poder Judicial. Hablaban también de participación ciudadana, que se promueve como un ejercicio histórico que empodera a la ciudadanía, o argumentos realistas como con muchos candidatos señalados por tener vínculos con poderes fácticos, votar es una herramienta para evitar que el resultado fuera menos peor, ¿no? O más peor, como se diría. También había argumentos en contra, ¿no? De abstenerte, de no ir a votar. Uno, falta de información, o sea, realmente el 77% de la ciudadanía no conocía a ningún candidato, ¿no? Y está muy cañón saber quiénes eran y realmente es una investigación, y por lo tanto se convirtió en un acto de obediencia partidista por el tema de los famosos acordeones. Un riesgo de politización, que los jueces electos podrían responder a intereses políticos de Morena, PRI o PAN. Eso sabemos que ya pasa. Eso no va a ser nuevo en caso de que pase. O sea, ya pasa y puede seguir pasando, ¿no? Y la experiencia de Bolivia, que eligieron ciertos jueces en 2011 y 2017 y resultó una baja participación y se convirtió, sí, en una falta de independencia judicial. Otro tema de irregularidades y control, ¿no? Organizaciones señalaban la inquietud en el diseño de boletas, distribución de candidaturas, etcétera. O sea, que había una influencia por parte de los grupos y partidos en el poder, y como protesta activa, ¿no? De que pues no hay que ir a votar porque hay que preservar el voto, rechazar este proceso porque legitimas este tema del país. Obviamente esto viene de una historia atrás. O sea, esto no fue de la noche a la mañana. Todo esto empezó en 2023 la Suprema Corte de Justicia, no sé si se acuerdan, pero invalidó reformas y decretos de Andrés Manuel López Obrador y lo acusó de violar la Constitución. Y ante esta parálisis legislativa que se dio, pues empezó esta confrontación directa entre Andrés Manuel, presidente, contra la Suprema Corte de Justicia, sobre todo. En esta confrontación, parte de los discursos era que el Poder Judicial respondía más a servicios, a intereses privados, y necesitaba ser democratizado. En febrero del 2024, Andrés Manuel presentó una reforma que le llamó Plan C en su momento, argumentando que el Poder Judicial era opaco, corrupto y controlado por la élite. Luego, la coalición de Sigamos Haciendo Historia, que en 2024 obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, y casi en el Senado, y una de las propuestas principales que se tenía en la campaña, pues era generar esta reforma al Poder Judicial. Luego logran eso, y acuérdense el escándalo de Yunes, el hijo del exgobernador de Veracruz, que luego el que votó fue el exgobernador de Veracruz, porque pidió licencia el hijo, y ese era el voto que les faltaba para lograr esta reforma, y lo obtuvieron muy fácilmente. Pues, le llamaron ahí una traición, pero bueno, el caso es que con el voto de Yunes, un exgobernador panista, fue como salió esta reforma, y por último, el 15 de septiembre del 2024, la reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo la elección popular para todos los cargos judiciales y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Obviamente, ante esto hubo muchas protestas
amparos. La aprobación de la reforma en septiembre de 2024 desencadenó pues, obviamente todo ese tipo de recursos con los que la oposición podía tratar de frenarla. El 7 de enero del 2025 un juez otorgó un amparo para suspender su implementación, pero luego el tribunal ordenó continuar, ¿no? Generando ahí unos conflictos legales. Luego hubo broncas también con la selección de candidatos porque los comités evaluadores de los tres poderes recibieron más de 33,000 solicitudes, ¿no? 18,000 por parte del Ejecutivo, 11,000 por parte del Legislativo y casi 4,000 por parte del Judicial. Pero el proceso fue criticado más que por su dimensión, sino por su falta de transparencia. El judicial enfrentó problemas internos como la renuncia del comité evaluador el 28 de enero del 2025 y el Senado tuvo que seleccionar candidatos por sorteo. También se hablaba de la inequidad de las candidaturas, donde el diseño de las boletas y la distribución de vacantes generaron desigualdades, con el 6.3% de los aspirantes a jueces magistrados sin posibilidad reales de ganar. Hubo un presupuesto ineficiente, hablábamos de esto, ¿no? Fue un presupuesto 52% menor a lo que se necesitó, por lo tanto se tomó la decisión de reducir el número de casillas, lo que te reduce el número de capacitadores y ese tipo de cosas. Se habló también de la influencia de Morena. Reportes indicaban que funcionarios locales distribuyeron acordeones para promover candidatos afines a Morena, pero eso vimos que también sucedió en el estado de Chihuahua en cuanto al tema de la elección estatal de aquí. Y bueno, el tema de observadores sospechosos, porque luego hubo 313,000 personas que se registraron como observadores electorales, un número inusualmente alto comparado con los 25,000 que hubo en la elección del 2024, o sea, casi más de 10 veces más, ¿no? O sea, es algo que fue totalmente extraño. Y bueno, también hubo muchas campañas de desinformación que iniciaron, oficialmente las campañas oficiales iniciaron el 30 de marzo y concluyeron el 28 de mayo con un periodo de veda, como se da. Pero luego hubo una falta de información impresionante. Según una encuesta de Enroll, se reveló que el 77% de los ciudadanos no podía nombrar a un solo candidato y el INE estimó que habría una participación de entre el 8 y el 15%. La presidenta Claudia, que tiene un respaldo, una aprobación del 83%, pues estuvo saliendo mucho a medios con videos y en las mañaneras invitando a la participación de todo esto. Se imprimieron 603 millones de boletas, casi el doble que en 2024, obviamente porque eran muchos más los puestos a jugarse, y el INE operó con un presupuesto de 7,000 millones de pesos, que esa lana fue lo que nos gastamos los mexicanos para poder legitimar el tema de esta elección, para poder legitimar estas reformas al poder judicial. De los candidatos, el 41% de los aspirantes sí tiene una carrera judicial. De los hombres, solamente el 19% tiene una carrera judicial. Y de las mujeres que fueron candidatas, el 65% tiene una carrera judicial. La reforma fue popular, pues en el sentido de que el 60% de la gente opina que sí va a mejorar el Poder Judicial en general, va a reducir la corrupción. 52% de las personas confía en que los jueces electos serán menos vulnerables al crimen organizado y el 37% teme una mayor influencia de los cárteles. Solo el 48% de los encuestados sabía la fecha exacta de la elección, que fue el 1 de junio, y el 77% no podía nombrar a un solo candidato, ¿no? Que esto refleja un nivel alto de desinformación. Y bueno, hubo estados que hubo más participación, hubo estados que hubo menos participación. El Estado de México, por ejemplo, tuvo una participación entre 25 y 35%. Hubo estados, por ejemplo, como Durango, que tenían, o Veracruz, que tenían elecciones además para alcaldes, que eso ayudó a aumentar la participación. Lo positivo de todo esto, pues hay posibles beneficios inmediatos con la reforma al Poder Judicial, reduciendo la impunidad y la percepción, mejorando su percepción de legitimidad. Avances en la paridad de género, también les comentaba que el 56% de las candidatas eran mujeres y van a ser ocupadas por, el 56% de los puestos van a ser ocupados por mujeres. Lo negativo, pues obviamente, irregularidades dentro de la jornada, una baja participación. Claro que hubo un impacto económico para el país por lo que nos costó esta elección. La desinformación fue enorme, no nada más no sabían cuándo votar, sino no sabían por quién votar.
y ahora no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Y obviamente el riesgo de politización, porque los partidos se metieron ahí a mover sus estructuras. Limitaciones logísticas, pues hubo mucho menos casillas, por lo tanto la gente batalló más para votar, se tardaba más en votar. Y por último, pues obviamente se van a generar dudas en estos días sobre la integridad del conteo del proceso de conteo de los votos. Y esto pues va a generar incertidumbre, y una elección que no tiene incertidumbre pues es una elección que no va a tener la legitimidad correcta, y eso va a hacer que no sea el resultado esperado. ¿Qué sigue? El martes 3 de junio, los resultados preliminares para los ministros de la Suprema Corte de Justicia. El miércoles 4 de junio, los del Tribunal de Disciplina. El jueves 5 de junio, la Sala Superior del Tribunal Electoral. El viernes 6 de junio, las salas regionales del Tribunal Electoral. Domingo 8, las magistraturas. Martes 10, las judicaturas. 15 de junio, entregan las constancias de mayoría. Y el 1 de septiembre tomarían protesta todos los nuevos personajes electos por el pueblo de México para ocupar los cargos en el Poder Judicial. Estos son los datos duros de todo lo que sucedió el día de ayer y todo lo que terminó y concluyó este proceso el día de ayer, al menos lo que nos correspondía a los ciudadanos. Sigue todavía los conteos y siguen todavía la entrega de actas y todo ese tipo de actos. Vamos a un corte comercial y volvemos ya para cerrar los últimos minutos aquí de Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato, donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amin Anchondo y su interesante análisis. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad. El país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo. Oigan, les comentaba que también hubo elecciones en Veracruz y en Durango para las alcaldías de ahí. Estoy buscando justo en este momento los resultados de las elecciones de estos dos estados, donde hubo elecciones en estos dos estados, porque en Durango al parecer gana la coalición de PAN-PRI. Durango lo gobierna actualmente el PRI. El estado de Durango personalmente estaba encargado de él Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andy, mejor conocido, que es secretario general de Morena, estaba encargado de este estado. Y al perderlo, pues es su primer gran derrota. Estoy tratando de buscar aquí el resultado, pero bueno, primero vamos a empezar con Veracruz. En Veracruz, que es un estado gobernado por Morena, también hubo elecciones de los municipios. El corte que tengo aquí es a las 5:30 de la mañana del día de hoy, donde ya había el 99.70% de las actas contabilizadas. Y si las vemos de esta forma, el PAN se llevó 34
municipios, el PRI 23, el Partido Verde 13, el PT 28, Movimiento Ciudadano 41, Morena 11 y la alianza Partido Verde y Morena se llevó 60. O sea, si sumamos, Morena en realidad va a tener 71 más 28, 99 más 13, va a tener 112 a su cargo, porque acuérdense, pues son aliados, ¿no? O sea, estoy sumando PT, Morena y Verde, que son los que son aliados, va a tener 112 municipios contra el PAN-PRI, que juntos van a sumar 57 municipios. Y el gran sorprendente es Movimiento Ciudadano, que solito se llevó 41 municipios. O sea, esto está... Aquí lo que dice es, uno, lo que se levantó, o sea, destacar es que Movimiento Ciudadano por sí mismo sacó más votos que el PAN y que el PRI. En conjunto ya no, ya en conjunto ya se llevan más municipios PAN-PRI juntos que Movimiento Ciudadano, pero fue la sorpresa. Y en Durango, que es donde estaba déjenme meto aquí a ver los resultados de Durango, el último corte, pero Durango también se lleva la elección. Ahora sí, aquí en sí gana la elección el PAN-PRI. Estoy buscando el último resultado en un minuto, a ver si lo encuentro, para darles lo más actualizado posible, pero no lo tengo. Pero en sí las capitales se las lleva, la capital de Durango y las ciudades principales se las lleva el PAN-PRI, y esto es la primera derrota. Pero también hay un enorme crecimiento de Movimiento Ciudadano. De hecho, ayer estaba viendo las declaraciones de Maínez, el presidente de Movimiento Ciudadano, y sí resulta que tienen un crecimiento impresionante, y incluso podrían hablarse de que se posicionan como la segunda fuerza política formalmente en esta elección, porque en Durango Morena se habría ido hasta el tercer lugar. Aquí está, Unidad y Grandeza, que es la alianza de PAN-PRI, se lleva 16 municipios, el Verde, PT, Morena se lleva 15 municipios, el PRI por sí solo se lleva 5 municipios y Movimiento Ciudadano se lleva 3 municipios. O sea, si sumamos todos los de PAN-PRI juntos, son 21 municipios, PT, Verde y Morena se llevan 15 municipios. O sea, sí hay una clara victoria por parte de la oposición en Durango, y esto representaría como el primer golpe electoral formal para Morena en esa entidad, pero sobre todo para Andrés Manuel López Beltrán. Se jugaban, pues todos los comités nacionales obviamente se enfocaron en estas dos entidades por lo que representaba esta elección, y estos son los resultados hasta este momento, que ya básicamente pues eso es el PREP, ¿no? O sea, ya son los resultados del PREP, que ya está casi al 100% computado, y esto fue lo que se jugó el día de ayer. Quedan escasos 4 minutitos. Mi opinión es que fue algo sumamente aburrido, sumamente complicado. La comunicación fue muy mala, pero tampoco, y ojo, porque luego siempre sabemos decir que algo está mal, pero tampoco sé cómo imaginármelo bien, ¿no? O sea, cómo hubiera sido una buena comunicación para la elección, porque era tan complicado esto, y creo que de la forma en la que se desarrolló va a tener que haber muchas reformas si quieren que esto funcione de forma correcta a futuro, que yo espero sinceramente que esto funcione. Ojalá al país le vaya bien y ojalá sea un cambio que en el corto, mediano plazo dé resultados positivos para nosotros los mexicanos, y obviamente pues que este proceso, si sí se va a quedar para futuro, si se decide que es una buena vía, pues que sea entonces modificar ciertas cosas que ya vimos que no fueron correctas, ¿no? Como tantos candidatos, tantas candidaturas, era algo insostenible y era algo que no es positivo, ¿no? Había unas boletas enormes con una cantidad enorme de gente postulándose, y había otras con muy pocas opciones, y estas son las cosas que tenemos que ir modificando para que sea cada vez mucho más no legítimo, sino mucho más certera
que el deseo de la gente se traduzca realmente en lo que, a través de candidatos, en lo que se desea para el país. O sea, que realmente cumpla con lo que se pretende, que es seleccionar personas capacitadas, pero sobre todo que los que seleccionamos esas personas tengamos el conocimiento necesario para poder escoger correctamente. No sé si me expliqué esto último. Y esto necesitamos hacer modificaciones, obviamente. Se entienden los errores, se entiende que hubo broncas, es la primera vez que sucede esto a nivel mundial y bueno, si queremos continuarlo, pues hay que hacer cambios para que sea cada vez mejor y lograr más participación, lograr más información y lograr que la gente sepa que esto ya sucede. Vamos a ver resultados. Me dio mucha tristeza ver que los partidos políticos sacaban sus propios acordeones. Pero pues son acordeones no para decirte quiénes son los mejores, ¿no? Son acordeones para decirte quiénes son los amigos de ese partido. Y obviamente, cuando esto sucede no es porque sí y no es por buena onda, sino porque quieren asegurar una especie de pues garantía de que tienen gente en el Poder Judicial controlando y que tienen una impunidad a futuro garantizada. Y eso es algo muy triste. Y hubo mucha gente que salió a votar con estos acordeones. Y yo sí les quiero decir a esas personas que si usted fue uno de los que votó con un acordeón por parte de un partido político o de un interés muy específico de una persona, sea de la presidenta de la República, sea de algún secretario de Estado, sea de la gobernadora, sea del alcalde, sea de un diputado, si usted votó por la voluntad de alguien de ese tipo de acordeones, por ese tipo de voluntades, pues lo único que hizo fue darse un balazo en el pie y destruir esta democracia que estamos intentando mucha gente construir para bien. Si usted le hizo caso a este tipo de cosas, de verdad, no diga que está construyendo un México mejor, no diga que quiere ver un país que le chocan las desigualdades, que odia las injusticias, pues porque lo que usted hizo fue justamente lo contrario para que esto se acabara. Si fuiste a votar con un acordeón de Morena, si fuiste a votar con un acordeón del PAN, si fuiste a votar con un acordeón de algún jefe del Poder Ejecutivo, lo único que hiciste fue darte un balazo en el pie. No tienes la calidad moral para poder seguir diciendo que estás construyendo un mejor país. Si usted fue a votar realmente y le echó ganas y analizó o pidió un acordeón de alguien en el que confía moralmente y que hizo una revisión escrupulosa y que seleccionó a los mejores, usted sí está tratando de hacer un país mejor y usted sí está haciendo lo correcto, utilizando las vías correctas, que es la democracia, para poner a los mejores al frente y eso ojalá sucediera siempre en este país. Pues este fue un análisis con muchos datos duros de una elección sumamente aburrida, de la cual estuve muy alejado porque no inspiraba, pero sucedió, está aquí, llegó la democracia del Poder Judicial y vamos a ver qué resultados tenemos. Yo soy Amin Anchondo y los espero el próximo jueves en punto de las 9 de la mañana para un programa más. Les deseo una excelente semana, que sea llena de mucho provecho, eficiencias, que produzcamos mucho para poder construir ese país en el que todos soñamos vivir. Muchas gracias a todos, nos vemos el jueves. El mundo de las ideas es el que ha transformado nuestra sociedad. Solo platicando y logrando consensos podremos construir la sociedad en la que soñamos vivir. Ideas claras. Sigue a Amin Anchondo en redes sociales y participa en este debate. Te esperamos la próxima semana en una edición más de Ideas Claras. Ideas Claras. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y